Esta semana, bueno, lo primero, mi nombre es Francisco Velasco Caballero, soy catedrático de Derecho Administrativo y voy a daros esta asignatura, que ahora veréis las peculiaridades que tiene. Y esta semana va a ser excepcional porque, como todavía no han terminado de instalar las cámaras en todas las aulas, pues nos han pedido que esta semana la demos por Teams. Pero en principio la semana que viene, lunes, por tanto a las 8:30, tendremos docencia normal, presencial en el aula, que es como todos los días a las 8:30 de la mañana. Lo peculiar de este grupo es que, como están, según en este momento, no sé si cambiará en función de la matriculación retrasada, como hay 26 alumnos matriculados, que es una optativa, digamos, alta, nos han dicho que nosotros vamos a hacer la docencia presencial íntegra. Por tanto, no se va a partir el grupo en dos, sino que en el aula que está asignada, que es la P10, vais a estar todos porque se pueden mantener, con 26 alumnos se pueden mantener las distancias de seguridad. Por tanto, todo lo que se refiere a grabaciones y demás, pues en principio no va a ser necesario. No sé si aún así lo haré, pero ya en cualquier caso no vais a estar la mitad siguiéndolo por remoto y la mitad en el aula, sino que vais a estar todos en el aula. Bueno, dicho eso, esta asignatura, tal y como la tengo concebida, y lo vais a ver desde el principio, en realidad es una asignatura que intrínsecamente requiere un seguimiento cotidiano, o sea, sí, requiere un trabajo continuo. Y eso también no solamente es una necesidad, por lo que os voy a explicar ahora, sino que también es una conveniencia que se va a reflejar también en el sistema de evaluación. Esto significa que yo voy a articular un sistema en el cual lo normal de todos los estudiantes es que aprueben sin necesidad de hacer un examen final. Aunque, evidentemente, voy a tener examen final porque es una garantía que se establece en el plan de estudios y en la guía docente. Pero como vais a ver enseguida, esto es una asignatura que tiene un nivel de complejidad técnica considerable. Es decir, aquí se utiliza incluso un lenguaje distinto del que habéis utilizado en muchas asignaturas, lo cual requiere que para poder aprender cosas requiere haber estudiado las anteriores. Esto no es algo que luego uno se pueda estudiar de una vez, sino que requiere tener muy asentado, ir asentando poco a poco todos los conceptos, porque incluso las palabras de los conceptos son muy complicadas. Por tanto, es imprescindible el que el seguimiento sea continuo. ¿Y cómo lo voy a asegurar yo el seguimiento continuo? Bueno, como tenemos 2 días de clase, yo siempre voy a dedicar una clase que normalmente, que va a ser en principio la del lunes, salvo que haya alguna incidencia. El lunes yo voy a explicar cada día una clase, cada día un tema. Tenemos en el programa 12 o 13 temas, 13 más bien, dependiendo de cómo llegue el curso, y desde ahora ya están planificados y a cada clase le voy a dedicar, a cada tema le voy a dedicar una clase. Y la otra clase, que va a ser normalmente la del miércoles, vamos a hacer un caso práctico y también vamos a hacer un test. El test va a ser justamente, es decir, lo vais a tener cada miércoles y el test va a ser a través de Moodle y va a ser sobre los contenidos de cada una de las lecciones. De manera que, por ejemplo, si hoy vamos a explicar el tema 1, el miércoles de la semana que viene tendréis al principio de la clase, en 6 minutos, tendréis, le vamos a dedicar poco tiempo, pero lo suficiente, tendréis un test sobre el tema 1 o el tema 1 y 2, en función de lo que dé tiempo a hacer. Por tanto, siempre una semana después, para que os dé tiempo a estudiar, vais a tener un test sobre el tema explicado. Esto me permite a mí saber que vais al ritmo que tenéis que ir, es decir, que vais estudiando todas las semanas. Y luego, en el resto de la clase de los miércoles, pues lo que vamos a tener es un caso práctico, que vamos a hacer un caso práctico cada 2 miércoles, por cada 2 miércoles. Es decir, cada caso práctico va a durar 2 clases. Vamos a dedicar 2 clases. En la primera, normalmente os voy a poner que leáis algo de jurisprudencia y vamos a trabajar eso que hay ahí. Y en el segundo, normalmente, en la segunda clase, normalmente vamos a resolver el caso práctico. Vosotros me tenéis que mandar el caso práctico hecho, intentado hacer antes del inicio de la clase y yo lo voy a corregir a todos, y también esto va a ser criterio de evaluación. Si os dais cuenta, por eso os decía que para mí es prescindible el examen final, porque semana a semana os voy a examinar del temario a través de un test y de los casos prácticos que vais a tener que hacer y presentar todos.
Evidentemente, si alguien no quiere seguir esto, tiene derecho a ir directamente al examen final y hace directamente el examen final. Esto, la utilidad que tiene el ir al día es, primero, que se aprende mucho mejor. Esa es la experiencia de los últimos 10 años con esta asignatura. Se aprende mucho mejor. Luego, también, evidentemente, quita los agobios finales de cuando se concentran todos los exámenes, tener una asignatura que ya está, de alguna manera, evaluada. Bueno, para todo esto, además, para que todo esté programado, ordenado y que no haya sorpresas, vamos a seguir cualquiera de las referencias bibliográficas que hay en la guía docente, y ya os preciso también que una de las referencias es un libro que he escrito yo y que normalmente, que todavía, aunque ahora cambiará, pero bueno, este año todavía está editado a través de Amazon, por una sola razón que ahora os explico, y que ahora mismo está todavía Amazon en el proceso de edición, y creo que en una semana o así lo pondrá a vuestra disposición. La razón de hacerlo así es porque es la única manera de que los libros salgan verdaderamente baratos. Me parece que se pone al mercado, que es un libro de 400 páginas, ahora os explicaré la estructura del libro. Es un libro que me parece que sale al mercado por 9 euros. Por tanto, no tiene ningún coste de autor ni nada por el estilo. Es la única manera de hacerlo sin ningún tipo de coste. De todas formas, aunque para el que no quiera comprar el libro, que la verdad es que no merece la pena ni fotocopiarlo, porque a precio de 9 euros difícilmente se puede sacar más barato, ¿no? Pero en cualquier caso, tenéis gratuito, ya lo he subido a la página de Moodle, tenéis gratuita todo el PDF de la edición del año pasado. Yo lo que hago es que todos los años lo actualizo, voy poniendo alguna sentencia nueva. Podéis utilizar sin ningún tipo de problema la edición en PDF del año pasado, que está subido a Moodle, porque los cambios no son estructurales, porque no ha habido cambios legislativos. Hay cambios de algunas cosas, que las voy actualizando todos los años, pero no ha habido ningún cambio. Por tanto, si alguien directamente quiere ir estudiando tema a tema por el PDF que he subido, bien. Si quiere el tema 1, porque todavía no está en el mercado, en Amazon todavía no está en la versión de este año, pues también puede hacer el tema 1 y luego pasarse al libro. Cada uno quiera, también es la comodidad de tener mucho folio, si vais a imprimir al final, pues imprimir 400 páginas, no sé si cuesta más o menos que 9 euros. O sea, que hacer lo que queráis, a mí me parece que cualquier solución es buena. En cuanto a la estructura, cuando veáis el libro, que es con el que yo os voy a ir examinando cada semana, cuando veáis el libro vais a ver que tiene 3 tipos distintos de letra o 3 tipos distintos de narrativa. Bueno, para entendernos, todo el texto que va en la letra normal, todo el texto en letra normal es el texto del que os tenéis que aprender y del que os voy a examinar, que voy haciendo los tests. Ese es el texto que a vosotros fundamentalmente os afecta. Después hay texto en letra pequeña, que ese texto en letra pequeña no está pensado para examinaros a vosotros, lo podéis ver también, lo podéis estudiar, y ahí suelo poner cuestiones un poco más complicadas, que dan problemas, donde hay conflictos de jurisprudencia, donde hay matices, pero que ya es un nivel, digamos, de conocimiento que no es el que yo exijo para la asignatura y, por tanto, no es el que evalúo. Que es útil, claro, porque a veces al leer cosas un poco más complicadas, un poco más desarrolladas, pues también se aprende mejor la base. Pero de eso no os voy a hacer preguntas. Y luego vais a ver que hay un texto que va en cuadros de color gris, y esos son siempre ejemplos. De manera que los ejemplos tampoco os voy a examinar de eso. Lo que pasa es que los ejemplos, lógicamente, ayudan a comprender el texto principal. Por tanto, yo os voy a examinar de la letra normal. La letra pequeña es para avanzados, que no os voy a examinar de ella, y la letra en gris, los textos en fondo gris, son ejemplos de los que tampoco os voy a examinar. Tenéis que, todo lo que yo voy a contar, vais a ver que está muy densamente regulado en 2 leyes fundamentales, una ley del Estado, que es la ley de suelo, y otra ley de la Comunidad de Madrid, que es la ley de suelo de la Comunidad de Madrid. Bueno, esas leyes son las que vais a manejar para resolver los casos prácticos. Por tanto, los casos prácticos vais a ver que no vais a tener más remedio que manejar la ley, porque
en el texto del libro vais a ver que hay continuas remisiones a los artículos, pero no se copian artículos, ¿eh? Y, por tanto, cuando se va explicando una cosa, pues se va diciendo dónde está regulado esto y vais a tener que ir al texto de la ley. Por tanto, desde el principio ya os digo que conviene que tengáis bajado, lo bajáis directamente del Boletín Oficial del Estado, de la página web del Boletín Oficial del Estado, dos leyes, que son el texto refundido de la ley del Estado, que os diré, y la ley del suelo de la Comunidad de Madrid. Y los tenéis porque los vais a tener que manejar, porque sobre ello, esa va a ser la base sobre la que después resolver los casos prácticos. Bueno, hasta ahora, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? Vale, pues si no tenéis ninguna cuestión, pues lo vamos a ir viendo, ¿eh? Tenemos, este miércoles, evidentemente, no tenemos todavía caso práctico, porque vamos a avanzar un poquito, vamos a avanzar un poco para que nos dé tiempo a tener algo de contenido para el caso práctico. De manera que el primer caso práctico no lo vamos a hacer esta semana, ya lo haremos el miércoles que viene, ¿eh? En cuanto hoy mismo o mañana termina, o pasado, os subiré ya en Moodle el primer caso práctico, que es sobre competencias en materia de urbanismo, y ya vamos a empezar a hablar. Bueno, yo, aunque hoy lo hacemos en formato Teams, pero lo vamos a hacer normalmente en clases. Bueno, normalmente en clase hasta que veamos que esto no se mantiene, porque va a ser difícil esto de ver cómo es la evolución de la epidemia y, bueno, pues vamos a estar continuamente para arriba y para abajo, ¿no? Pero es igual, o sea, estemos en presencial remoto o en presencial en el aula, no vamos a cambiar el curso. El curso ya está determinado y, por tanto, lo otro es un accidente, digamos, es un accidente coyuntural. El curso va a seguir y va a ser entero, no va a haber ningún tipo de matiz. El sistema de evaluación es el que está determinado, el que os acabo de contar. Entonces, lo único que puede pasar es que, bueno, si los datos de pandemia van mal, pues nos tengamos que ver más a través de las cámaras. Y si van bien, pues nos veremos en el aula. En ambos casos es obligatoria la presencia, porque, sobre todo, vamos, es obligatoria la presencia. Es imprescindible para la evaluación continua. Para la otra, pues bueno, en el fondo cada uno puede hacer lo que quiera, aunque también es verdad que es un riesgo personal. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a empezar, voy a subir, a ver si lo consigo hacer bien, una presentación. Que es el contenido de esta clase, que creo que también subí anoche a Moodle, ¿no? Creo que lo tenéis subido en Moodle, en el espacio que lo subí ayer. Vamos a ver. ¿Estáis viendo ahora mismo una presentación en pantalla? ¿Se ve una presentación en pantalla? ¿No? A ver, a efectos prácticos, mira, mi interlocutora va a ser Laura García. Cuando yo pregunte, Laura, tú me contestas, ¿vale? Porque cuando pregunto, si no, en general, no contesta nadie, ¿vale? Cuando yo pregunte, tú eres la interlocutora. Entonces, voy a subir, a ver. ¿Se ve ahora mismo una presentación? Sí. Vale, pues esto es lo que vamos a empezar a hacer. Bueno, esta es la clase 1, que es introductoria, y aquí lo que os voy a contar es lo siguiente. Bueno, lo primero es, lo que os voy a hablar es del uso del suelo. Bueno, esto es algo que yo creo que hasta ahora en la carrera, los estudios de Derecho, no habéis visto, que es cómo se usa el suelo. ¿Dónde está regulado el uso del suelo? Vosotros habéis visto muchas cosas, habéis visto el derecho de propiedad sobre los inmuebles, habéis visto derechos reales, es decir, ya habéis visto y habéis estudiado quién es dueño de las cosas, qué puede hacer el dueño de las cosas, habéis estudiado el artículo 348 del Código Civil, es decir, sabéis lo que es la propiedad inmobiliaria, sabéis el registro de la propiedad, por tanto, sabéis mucho sobre la propiedad del suelo. Lo que no habéis sabido todavía, porque dais por obvio, y no lo es cómo se usa el suelo. Y el suelo no se usa libremente. Esto es lo que justamente es el centro de esta asignatura. El suelo, aunque hasta ahora no lo hayáis, no habéis reparado en ello, no lo habéis pensado, el suelo está absolutamente determinado en su posible uso. Aunque vosotros normalmente estáis acostumbrados a ver suelo, inmuebles, edificios, que quizá
no os habéis planteado por qué en un determinado sitio hay un edificio, por qué en un determinado sitio hay una carretera, por qué en otro sitio hay una finca agrícola, por qué a veces en una finca agrícola hay una casa y otras veces no. Todo eso tiene que ver con la regulación de los usos del suelo, que forma parte justamente de esta asignatura, que es ordenación del territorio y urbanismo, básicamente. Por tanto, eso es lo que vamos a ver, cómo se determina, cómo se regula el uso del suelo. Esto es fundamental porque solo se van a poder construir edificios, inmuebles, como los que conocéis, donde vive la gente, con los que luego se hacen negocios jurídicos de transmisión, que luego van al registro de la propiedad, que se compran y se venden. Todo eso solo va a ser posible si previamente hay una regulación que dice dónde se pueden construir edificios, cómo son esos edificios, con qué metros cuadrados, con qué contenidos, con qué usos, etcétera, etcétera. Vale, eso es lo que vamos a ir viendo. Bueno, desde un punto de vista histórico, ahora vamos a ver cómo esto de los usos del suelo lo podemos ver ahora, desde el final, digamos, de un proceso histórico largo, pero los usos del suelo es un proceso, la regulación de los usos del suelo es un proceso que ha sido largo y que en realidad es muy reciente. En la conformación que tenemos actualmente tiene pocos años de historia, no tiene más de 50 años de historia. Vamos a verlo. En primer lugar, lo que siempre ha habido es una lucha del ser humano por la dominación del entorno físico, ¿no? Esto es inmemorial y, desde luego, digamos, el siglo que es clave desde el punto de vista del desarrollo del Estado, que es el siglo XIX, a partir de 1830 y tanto, cuando se desarrolla de una manera exponencial el Estado y, sobre todo, la administración pública. Bueno, si veis la actividad del Estado y en especial de la administración durante el siglo XIX, veréis que se hacen muchísimas obras públicas de regulación de las aguas, que son los embalses, de desecación de marismas, obras públicas, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto tiene que ver con que forma parte de la historia del desarrollo, en nuestro caso de España, la dominación por parte del Estado del espacio físico. Pero el fenómeno del urbanismo como tal, lo que hoy conocemos como urbanismo, la ordenación de las ciudades, la regulación de cómo son las ciudades y, por tanto, los usos de suelo, en realidad es algo mucho más reciente. Los orígenes son las normas higiénico-sanitarias, es decir, esto también en el siglo XIX, que las primeras normas que prohíben determinadas distancias para determinadas actividades, por ejemplo, cuando se empieza a prohibir que los corrales, las ganaderías, etcétera, estén dentro de los cascos urbanos por razones sanitarias. Es decir, ya empieza a haber ahí, a lo largo del siglo XIX, empieza a haber algunas normas sobre el uso del suelo en las ciudades que tenían un efecto pretendidamente sanitario o higiénico. O también, históricamente, incluso antes, porque en realidad esto viene de la Edad Media, siempre ha habido un mínimo de normas, que normalmente eran municipales, sobre las alturas de los edificios. Por ejemplo, los edificios en las ciudades no tienen 2 o 3 alturas por casualidad, sino que históricamente ha habido siempre una regulación mínima de cuántas alturas tenían que tener los edificios, cuáles eran las anchuras de las calles, cuántos tenían que ser los centímetros o metros de las aceras. Todo eso ha existido históricamente, pero son normas mínimas. Es decir, claro que las ciudades que conocemos históricamente, que se han ido formando muchas veces desde la Baja Edad Media, todas esas ciudades, claro que se han formado con un mínimo de normas. No están ahí así porque por el puro azar. La altura de los edificios no es puro azar, la distancia de las calles no es puro azar. Lo que pasa es que son normas que simplemente ponían algunos límites a los usos del suelo. No programaban, no delimitaban los usos del suelo en el sentido que ahora veremos, sino que ponían algunos límites sobre esos usos del suelo. Por supuesto que en algunos casos la intervención, digamos, pública era mucho más fuerte, cuando en las ciudades que llamamos de colonia, ¿no? Es decir, que tanto dentro de la península como fundamentalmente en América, en Indias, lo que llamábamos en el siglo XIX todavía Indias, es verdad que ahí sí se diseñaron ciudades enteras, con regla y cartabón, se diseñaron ciudades enteras donde se iban ordenando milimétricamente los usos del suelo. Pero esto, digamos, es más la excepción colonial que la regla. Lo que recibimos en el siglo XIX son ciudades que se van conformando con cierta libertad, aunque con algunos límites de alturas, de distancias en las calles, de prohibiciones de algunos usos que podían ser
más o menos perjudiciales. Bueno, esto es lo que recibimos. ¿Cuándo empieza a cambiar la perspectiva, digamos, del urbanismo? ¿Cuándo empezamos a entrar en algo que va a ser nuestra pauta actual? Bueno, pues con la legislación de ensanche, que es a partir, primero en Barcelona, luego en Madrid, a partir de los años 50, en el caso de Barcelona en los años 50, en el caso de Madrid 1868, que es cuando desde, en aquel caso desde el Estado, se decide, es decir, ya la administración pública decide ensanchar las grandes ciudades, fundamentalmente Madrid y Barcelona, pero no solo, también Valencia, Bilbao. Y entonces lo que se decide es romper las murallas que cercenaban, impedían el crecimiento de las ciudades, y se planifican, y aquí ya empieza a estar el concepto, se planifican las ampliaciones o ensanches. Si vosotros vais, los que sois de Madrid, el barrio de Salamanca, todo eso es el ensanche de Madrid. Son barrios que habéis visto que son cuadriculados, que están muy ordenados, que son muy simétricos. Todo eso son barrios que hoy evidentemente son el centro de Madrid, pero que en realidad están programados a partir de 1868. Es decir, se diseña una ampliación de la ciudad y se diseña de una manera cartográfica, es decir, haciendo espacios, delimitando espacios de una manera cuadricular, perfecta, es decir, ya no es simplemente el que cada uno en su parcela de la que era propietario construyera con algunos límites, sino que ahora ya hay algo más fuerte, y es una planificación cartográfica de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en cada uno de los terrenos que van a ser el objeto de ensanche de la ciudad. Y es lo mismo en Barcelona, los que conocéis Barcelona, con el example de Barcelona, el example izquierda y derecha de Barcelona, que es en realidad una ampliación de la ciudad de Barcelona, derribando sus murallas medievales y planificando, determinando metro a metro cuál va a ser el uso específico que va a recibir cada terreno, cada parcela de esa ampliación. Este es el cambio de criterio, es la legislación del Sánchez de mediados finales del siglo XIX, y después el gran salto adelante se va a producir en 1956, que es ya, digamos, lo que abre nuestro derecho contemporáneo, que todavía tiene continuidad hasta hoy, que es la Ley del Suelo de 1956, que después se refunde en el llamado texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, que, como veréis, paradójicamente todavía está parcialmente vigente. ¿Qué es lo que tiene de novedoso la Ley de 1956? Pues la ley de 1956 lo que hace es que incorpora la idea del ensanche, pero ya la generaliza. No es que unas cuantas ciudades, Madrid y Barcelona, vayan a tener una ampliación programada, planificada milimétricamente de los nuevos usos del suelo en la ciudad en crecimiento, sino que van a tener una ordenación sistemática para toda la ciudad y para todas las ciudades de los usos del suelo. Es decir, se generaliza el sistema de la planificación. Todos los municipios, a partir de 1956, tienen la obligación de tener un plan de ordenación urbana. Un plan en el cual se va a determinar cuáles son los usos de todo el suelo, de todo el término municipal. Este es el gran cambio, digamos, que introduce respecto de la experiencia previa de la legislación de ensanche, la legislación de 1956. Y en esa planificación, en esos planes que ahora llamamos planes generales, que ordenan todos los usos del suelo, va a tener especial trascendencia la clasificación de todo el suelo en una de estas tres clases, que todavía hoy se mantienen, aunque han cambiado a veces los nombres. Todo el suelo tiene que ser o bien urbano, es decir, el que ya es ciudad, o bien rústico, es decir, o de reserva urbana, que también se llamaba, es decir, el que no es ciudad, el que es campo, y no va a ser nunca ciudad, porque va a estar protegido de la ampliación de las ciudades, y el que es urbanizable o de reserva urbana, es decir, aquel suelo que ahora mismo no es urbano, que no es ciudad, pero que ya se prevé que va a ser la siguiente ampliación de la ciudad. Por tanto, ved que todo el suelo de todos los términos municipales de España está clasificado desde 1956, el texto refundido del 76, está ordenado a través de un plan, y ese plan en cada uno de los municipios dice metro cuadrado a metro cuadrado de todo el término municipal si ese suelo es urbano, si es rústico, es decir, no urbanizable y no edificable,
o es urbanizable o de reserva urbana, es decir, transformable, urbanizable y edificable en el futuro. Si ya hemos entendido qué es el urbanismo, es decir, el urbanismo es esto, el urbanismo es la ordenación de los usos de la ciudad y su entorno, ¿eh? Este es el fenómeno del urbanismo y hemos visto que tiene un momento histórico relativamente reciente para su generalización. Si esto es el urbanismo, es decir, la ordenación desde la perspectiva de las ciudades de todos los usos del suelo, y que esto viene, como lo entendemos hoy, de mediados del siglo XX, en los años 80 se incorpora un nuevo concepto que vais a ver que es importante ahora porque empieza a producir algunas interferencias, que es el de ordenación del territorio. Ahora lo veremos con más detalle. La ordenación del territorio se incorpora para decir, bueno, no solamente es importante y útil el que desde la perspectiva de la ciudad se ordenen los usos del suelo y se clasifique todo el suelo, sino que también es importante ordenar, planificar los usos del suelo desde una perspectiva más elevada que la de la ciudad. Porque no solamente importa en cada uno de los términos municipales asignar usos residenciales, industriales, etcétera, al suelo, sino que también importa tener una visión más amplia del territorio por encima de cada uno de los términos municipales. Importa ir diseñando los espacios físicos de manera que estén equilibrados. Importa poder determinar por dónde van a ir las vías de comunicación, por dónde van a entrar los trenes en las ciudades, dónde van a estar las grandes estaciones de ferrocarril, dónde van a estar los aeropuertos, cómo va a ser la ordenación de los espacios portuarios, por dónde van a ir las carreteras, dónde van a estar las autovías, cómo se van a hacer las conexiones entre autovías, carreteras, dónde van a estar las estaciones de tratamiento de aguas residuales, dónde van a estar las incineradoras, dónde van a estar, cómo se van a proteger las aguas de los pantanos. Todo eso nos lleva a la idea de que no solamente hay que ordenar los usos del suelo desde la perspectiva urbanística, es decir, desde la perspectiva de la vida en las ciudades, sino que es necesario también ordenar los usos del suelo con una visión más amplia que las ciudades para conseguir un equilibrio territorial, es decir, conseguir que el territorio, con una perspectiva regional, si queréis, o comarcal, sea un territorio equilibrado. Es un territorio donde estén bien ubicadas las vías de comunicación, correctamente ubicadas y relacionados los espacios naturales con los espacios residenciales, donde estén bien conectados y relacionados los espacios productivos, fabriles, de logística, etcétera, etcétera, y los espacios residenciales. Es decir, eso a veces hace necesario trascender de la simple ordenación de los usos del suelo en una ciudad y ordenar los usos del suelo por encima de las ciudades. Y eso es lo que hoy llamamos ordenación del territorio. Fijáis que ya tenemos dos conceptos, dos formas de ordenar los usos del suelo. Ordenar urbanísticamente los usos del suelo a través de los planes urbanísticos, que lo que viene a decir es en cada ciudad se ordenan todos los usos de todas las parcelas de la ciudad con la perspectiva de ciudad. Ordenación del territorio, que es ordenar los usos del suelo con una perspectiva superior a la municipal, es decir, con la visión del territorio, con la visión del equilibrio supramunicipal, de manera que por encima de los municipios haya también ordenación. Y también recientemente se incorpora una nueva manera de entender la ordenación de los usos del suelo, que es la protección del medio ambiente. Tened en cuenta que, tal y como la entendemos hoy, la protección del medio ambiente es una acción del Estado o de la Administración relativamente reciente. Por supuesto que históricamente ha habido precedentes. No es que no haya habido protección ambiental antes de finales del siglo XX. Lo que pasa es que era una protección ambiental un poco distinta. Históricamente, el reglamento, lo que ya conocemos, que todavía está en parte vigente, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que es de 1963, tenía algunas reglas que tienen que ver algo con lo que hoy conocemos, es decir, el reglamento de actividades molestas pues ya ponía algunas reglas que tenían que ver con los usos del suelo. Por ejemplo, cuando decía que las vaquerías tienen que estar a 2 kilómetros de los cascos urbanos de las ciudades. Bueno, esto ya es de alguna manera ordenar los usos del suelo, y prohibía que hubiera determinadas instalaciones de gas o de combustibles
en las ciudades. Por eso obligaba a sacar los depósitos de combustibles fuera de las ciudades. Bueno, esto también es un cierto uso del suelo, porque prohíbe que en los núcleos poblados haya determinados usos de los suelos o de los edificios, ¿eh? Pero esto es una visión muy, digamos, muy modesta de lo que puede ser la ordenación de los usos del suelo por razones ambientales, ¿eh? En realidad, lo que hoy llamaríamos una ordenación ambiental de los usos del suelo es muy posterior, es a partir de la década de los 80, y es cuando se empieza a ordenar a través de planes, que vamos a ver, se empieza a ordenar a través de planes, es decir, de decisiones que van definiendo milímetro a milímetro el uso del suelo. Se va definiendo ciertos usos por sus valores ecológicos o naturales, se va definiendo cuáles son sus usos. Si os dais cuenta, ahora mismo tenemos al menos 3 criterios, 3 modelos de ordenación de los usos del suelo. El urbanismo, que es la perspectiva de los usos del suelo desde la ciudad y para los asentamientos urbanos en la ciudad. La ordenación del territorio para conseguir el equilibrio de distintas políticas públicas, el equilibrio del territorio en sus distintos usos por encima de la perspectiva municipal, y la ordenación ambiental de los usos del suelo, que es la ordenación, la fijación de usos al suelo con un criterio específico, que es el de proteger determinados espacios por sus características ambientales o naturales. Todo esto es 3 modelos que van a interferir o van a coadyuvar, como ahora vamos a ver, para la ordenación de los usos del suelo. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Vale. Muy bien. No. Vale, de acuerdo. Cuando queráis me podéis interrumpir, porque yo ahora mismo además estoy viendo la pantalla y tengo que cambiar de pantalla para veros. Bueno. Vamos a empezar, si hemos visto esto, vamos a empezar con un poco más de detalle con la ordenación del territorio. ¿Qué es la ordenación del territorio? Que ya lo he mencionado. Vamos a entrar un poquito más porque vamos a ver que hay matices importantes para entenderlo. Ordenación del territorio, hemos visto que es la manera de ordenar, de planificar, de determinar los usos del suelo con una perspectiva supramunicipal más allá de la visión limitada que se pueda tener del espacio en una concreta ciudad. Es la manera de planificar los usos del suelo con una perspectiva más amplia que la del término municipal y con una perspectiva más amplia que la de la ciudad, es decir, la de regular los usos de un asentamiento humano concreto. Bueno, cuando hablamos de ordenación del territorio, desde el principio tenéis que tener en cuenta, porque si no, no se va a entender lo que ahora viene y los conflictos jurídicos que hay aquí, entender que manejamos 2 conceptos en nuestro ordenamiento, manejamos 2 conceptos de ordenación del territorio. Uno como resultado de distintas políticas públicas, ahora lo explico, y otro es una competencia específica de las comunidades autónomas. Lo primero, como resultado. Bueno, ordenación del territorio entendido como resultado significa que cuando a partir en ejercicio de determinadas políticas públicas, en ejercicio de determinadas competencias públicas, se determinan determinados usos del suelo, se está produciendo como resultado una ordenación del territorio. Ejemplo, cuando se ordena por parte del Estado, que es el competente, cuando se ordena el uso del suelo del aeropuerto de Barajas y de su zona de ampliación, cuando el Estado determina cómo se va a usar el suelo de una parte del municipio de Coslada y de una parte del municipio de, hasta donde afecte, una parte del municipio de Alcobendas, cuando el Estado aprueba un plan aeroportuario o fija las servidumbres aeronáuticas, lo que está haciendo es, como resultado, ordenar el territorio. Es decir, el Estado, en ejercicio de sus competencias que le asigna el artículo 149 de la Constitución sobre aeropuertos de interés general, el Estado, en ejercicio de su competencia sobre aeropuertos de interés general, como el de Barajas,
diseña cuál es el uso del espacio donde está el aeropuerto y se diseña también cuáles son las servidumbres aeronáuticas, es decir, dónde se va a producir ruido como consecuencia del despegue y aterrizaje de los aviones. Pues bien, cuando el Estado hace eso, cuando el Estado determina determinados usos del suelo para esos espacios, el Estado está ordenando el territorio. Está fijando con criterio supramunicipal, con un criterio que no es de ciudad, sino que es un criterio de grandes infraestructuras, está ordenando ese territorio que está en parte en el municipio de Coslada y en parte en el municipio de Alcobendas y supongo que en alguno más, ahora mismo no recuerdo, sí, creo que hay Belmes me parece que también está afectado. Es decir, esta orden está ejerciendo una competencia y el ejercicio de esa competencia produce un resultado de ordenación del territorio. De esa manera, el Estado, cuando ordena los usos del suelo del aeropuerto de Barajas y de su espacio circundante, está ordenando territorio. ¿Vale? Y eso ocurre con muchísimas políticas públicas, que son algunas del Estado y otras autonómicas. Por ejemplo, con aguas, con puertos, con costas, con carreteras, con vías pecuarias. Cuando se define cuando se define el itinerario de una vía pecuaria, cuando se decide por dónde va, cuál es el itinerario histórico de una vía pecuaria, esa decisión, que en España ahora mismo es de cada comunidad autónoma, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la Comunidad de Madrid la que aprueba el mapa de vías pecuarias y define cuáles son sus itinerarios y distancias, eso está ordenando el territorio. Una vía pecuaria es una vía de comunicación antigua por donde iba el ganado, que hoy tiene utilidades en gran medida de ocio y de esparcimiento, pero es una decisión fijar que por ahí va una vía pecuaria por donde puede entrar la gente, puede andar la gente, hacer deporte y el ganado también. Esto es una decisión con efectos territoriales, porque dice que, por ejemplo, la vía pecuaria, la Cañada Real Segoviana, que va desde la Sierra de Guadarrama hasta Aranjuez, dice, bueno, pues en todo ese itinerario, en todo ese espacio, ahí no se puede ni edificar, ni construir, ni determinados usos que puedan ser consultivos, es decir, eso está fijando determinados usos al suelo. Por tanto, haciendo desde la política pública en ejercicio de la competencia autonómica sobre vías pecuarias, se está produciendo un resultado de ordenación del territorio. O en aguas, por ejemplo, cuando la ley de aguas prevé lo que se llaman los planes hidrológicos de cuenca, y en los planes hidrológicos de cuenca, es decir, la ordenación de toda una cuenca hidrográfica, por ejemplo, en nuestro caso es la cuenca del Tajo, que aprueba la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es un organismo autónomo del Ministerio de Transición Ecológica actualmente. Creo que es de Transición Ecológica o Fomento. Debe ser Transición Ecológica. No lo sé, pero bueno, es un organismo autónomo del Estado. Cuando la ley de aguas prevé esa planificación hidrológica, los planes hidrológicos de cuenca, pues una de las cosas que tienen los planes hidrológicos, como por ejemplo el del Tajo, es que dicen en un espacio de 100 metros desde la orilla de los embalses de tal, es una zona de alta protección para la calidad del agua y por tanto en toda esa zona no puede haber usos constructivos, no puede haber determinadas actividades incluso recreativas que puedan causar contaminación al agua, es decir, desde la perspectiva de la calidad del agua, a través de un plan hidrológico se están determinando usos del suelo para evitar que haya determinados usos, por ejemplo, edificatorios cerca de las aguas y que puedan producir efectos nocivos de calidad sobre las aguas. Ved, por tanto, que desde en ejercicio de la competencia hidráulica, el Estado, en las confederaciones, en las cuencas hidrográficas supracomunitarias, es decir, el Tajo, el Ebro, etcétera, el Estado, en ejercicio de su competencia sobre aguas, está produciendo resultados de ordenación del territorio. Lo mismo en puertos, pensad en el puerto de Barcelona o en el puerto de Valencia o en el puerto de Sevilla, donde la comunidad, el Estado, por ejemplo, en el caso de los puertos que os he comentado, que son puertos de interés general, el Estado, que es el competente sobre el puerto de Barcelona, el puerto de Barcelona, los que conocéis Barcelona, sabéis que está metido dentro de la ciudad. Pues bien, cuando el Estado determina los usos del puerto de Barcelona, está ordenando el territorio. Y fijaos que está además colindando con la ordenación urbanística de cada municipio. Cuando el Estado ordena el puerto de Barcelona,
está ordenando todo ese territorio. No está haciendo política urbanística, está determinando los usos de una infraestructura de transporte de carácter fundamental, de interés general, que afecta no solo al municipio de Barcelona, sino que afecta a la economía de toda Cataluña y también en parte de España. Por tanto, el Estado, cuando ejerce su competencia sobre puertos de interés general, está ordenando territorio, está tomando decisiones sobre uso del suelo que trascienden de la lógica del urbanismo, de la ordenación del espacio urbano. Y con eso podríamos seguir poniendo ejemplos: carreteras, política de seguridad, defensa, por supuesto. Cuando el Estado determina dónde hay un polígono de tiro, el Estado determina dónde hay un polígono de tiro que puede abarcar uno o varios términos municipales, y eso evidentemente es una decisión que condiciona todas las demás, ¿eh? Por tanto, está produciendo un efecto de ordenación del territorio. ¿Ves, por tanto, cómo hay una manera de entender la ordenación del territorio como resultado? Ahora os voy a poner aquí, os voy a enseñar. Esto, por ejemplo, ¿lo estáis viendo en pantalla, Laura? Sí, se vale. ve. Esto, creo que en todas os he puesto el enlace, el hipervínculo, para si queréis luego verlo, me parece. No, en este a lo mejor en alguno no, pero para que lo veáis. Este es... no. A ver. Se ha quitado la presentación. Sí, porque llega al final. A ver. Ha entrado otra vez, ¿no? Sí. Vale. Mirad, esto lo aprueba el Ministerio, lo pone abajo, ¿veis? Que es el Ministerio de Fomento. Está aprobado por el Ministerio de Fomento a través de AENA, AENA, que es Aeropuertos del Estado y Navegación Aérea. Bueno, pues todo esto es el mapa de las servidumbres acústicas del aeropuerto de Madrid-Barajas. Es decir, todas estas marcas son lo que se llama delimitación de zona de servicio, envolvente LSD de los 3 escenarios, es decir, son espacios, veis que son, espacios que tienen que ver con el espacio que ocupa el aeropuerto, es decir, qué es el aeropuerto, cuál es la zona de servicios del aeropuerto y por dónde despegan y por dónde aterrizan los aviones. Pues bien, esto, que es un plano, y ya os vais aproximando a la idea de que nuestros planes que ordenan los usos del suelo se contienen normalmente en planos. Fijaos el juego de palabras, los planes tienen planos. Pues estos planes, esto es uno, y esto es normativo, es decir, esto está aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esto es una página del Boletín Oficial del Estado que por primera vez, seguramente en la carrera, de lo que habéis visto hasta ahora, no tiene letras, sino que tiene fotos, tiene croquis, tiene mapas. Pues bien, estos son las servidumbres acústicas. Entonces, si veis aquí, pues todo esto es una servidumbre acústica, y esto significa que lo que dice el Estado como competente en la materia de puertos es que en todo este espacio, que es por donde van a transitar los aviones en su despegue y aterrizaje, no puede haber nada edificado con uso residencial. No puede haber gente viviendo, porque no sería soportable ese ruido. Puede haber usos fabriles, algunos usos de almacenamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo aquí el Estado? El Estado está ordenando sus infraestructuras a través de las servidumbres acústicas y está produciendo resultados de ordenación del territorio. ¿De acuerdo? Esto es, ¿veis? Ordenación del territorio a través de políticas sectoriales, como por ejemplo en este caso el uso, la ordenación de los usos aeroportuarios y las servidumbres acústicas. El otro concepto, vuelvo atrás, el otro concepto que habíamos manejado de ordenación del territorio es la ordenación como competencia específica de cada una de las comunidades autónomas. Además de esa idea abierta, genérica, amplia, de ordenación del territorio como resultado de políticas públicas, hay otra ordenación del territorio, otro concepto jurídico de ordenación del territorio que está en nuestro ordenamiento, que es la ordenación del territorio como una competencia específica de las comunidades autónomas. Esto significa que si vais a los estatutos de autonomía, todos ellos, sin excepción, asignan a la correspondiente comunidad autónoma una competencia que se llama competencia de ordenación del territorio. Esta competencia de ordenación del territorio incluye un concepto de ordenación del territorio que es parcialmente distinto del anterior.
Esta ordenación del territorio es una ordenación, digamos, general del espacio, del territorio de cada comunidad autónoma. Es decir, la comunidad autónoma, en el caso de Madrid, a través del artículo 26.1 y la regulación que después hace la ley 1995, que es de medidas de urbanismo, etcétera, etcétera, de uso del suelo, medidas de ordenación territorial, vais a ver que el Estatuto de Autonomía de Madrid atribuye a la Comunidad de Madrid la competencia sobre ordenación del territorio, y eso se entiende que es la posibilidad de ordenar de una manera general para todo el territorio, para partes del territorio de la Comunidad de Madrid, sus usos. Es decir, aparte de la ordenación del territorio como consecuencia, como efecto que se produce por las decisiones territoriales sectoriales, en materia de aguas, en materia de puertos, en materia de aeropuertos, hay otra ordenación del territorio que es genérica, que es la que se refieren, a la que se refieren los estatutos de autonomía, que es la atribución a las comunidades autónomas de poder vertebrar de una manera planificada el conjunto de su territorio. Esto, si vais a la ley de la Comunidad de Madrid 995, que solamente de esa ley está en vigor justamente la parte que se refiere, los títulos que se refieren a la ordenación del territorio, en los artículos 13 y siguientes, vais a ver que lo que viene a decir es, bueno, la Comunidad de Madrid es competente, y ahí es donde se regula, para aprobar planes que intenten, con una perspectiva general, no sectorial, que intenten vertebrar, equilibrar el territorio, que intenten ordenar. Hay otras comunidades que en la Comunidad de Madrid no ha tenido esto mucho éxito, no ha tenido un desarrollo verdaderamente relevante, pero en otras comunidades sí. Por ejemplo, las comunidades litorales, las comunidades autónomas Cantabria, Andalucía, Cataluña, han aprobado planes, las comunidades autónomas han aprobado planes que ordenan, por ejemplo, un espacio litoral determinado. Están ordenando ese territorio no por una razón específica de aguas, de costas, sino porque quieren que todo ese espacio, toda esa comarca, toda esa región tenga un desarrollo económico, demográfico, de transportes equilibrado. Y lo que hace es que planifica el conjunto de usos de esa zona. Por tanto, esto es una dimensión, es una acepción del concepto de ordenación del territorio que es distinto del anterior. Aquí, ordenar del territorio en este sentido, el que contienen los estatutos de autonomía, es coger un espacio físico, comarcal, regional, por encima siempre, o normalmente por encima del espacio de un solo municipio, e intentar diseñar cómo deben ser genéricamente los usos para que el territorio esté equilibrado. Os voy a poner un ejemplo. Canarias. Esto es, por ejemplo, esto es un plan, esto es una página web, la tenéis aquí en el enlace. Si yo le doy, a lo mejor no sé volver. Pero bueno, tenéis el hipervínculo. De manera que esto es el plano de Tenerife, de la isla de Tenerife, y cada isla de las Islas Canarias tiene lo que se llama un plan insular de ordenación territorial. Bueno, el plan insular de ordenación territorial es un plan que aprueba la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que intenta vertebrar el conjunto de la isla. Por tanto, cada isla tiene un plan porque a través de ese plan se intenta tener una visión de conjunto. No es por razones sectoriales de aguas, puertas, no, es para intentar tener un diseño equilibrado. Y así, por ejemplo, esto simplemente es he cogido una de las cuadrículas, me parece que es la de las más celeste. Esto es, por ejemplo, el detalle que tiene un plano que está publicado en el Boletín Oficial, lógicamente, de Canarias. Esto es cómo desde un plan insular de ordenación territorial se determinan los usos del suelo. Veis, por ejemplo, toda la leyenda abajo. Normalmente siempre vais a encontrar el color morado, casi siempre, en todos los planes va a ser urbano, de usos urbanos. Entonces, aquí planifica que aquí el uso del suelo va a ser constructivo, edificatorio, pero luego contiene muchas manchas verdes, que todas esas manchas verdes tienen distintas intensidades, porque son distintas por razones, pero normalmente, siempre que veáis una mancha verde, lo que determina es que el uso de ese suelo no puede ser edificatorio, no puede ir nada. Y luego hay otras zonas de transición que aceptan algunos usos económicos. Luego tenéis muchas vías de transporte, aquí por ejemplo van en rojo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo aquí el plan insular? Está haciendo una ordenación general del territorio de la isla. Está asignando usos del suelo porque quiere que
la isla esté equilibrada, que no se concentren todos los asentamientos turísticos en una zona, que haya zonas de protección natural en toda la isla, que estén bien articuladas, que las vías de comunicación comuniquen bien los distintos términos, los distintos municipios. Es decir, lo que intenta es programar un desarrollo equilibrado de toda la isla por encima de la perspectiva municipal, y lo hace a través de estos planos que integran los planes insulares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. ¿Veis, por tanto? Pero una cosa, esto lo ha colgado en Moodle, porque es que yo no encuentro la presentación. Pues a lo mejor es que se me olvidó colgarlo, pero si no, normalmente lo cuelgo siempre, ¿eh? De todas maneras, no sé si luego seguiré o no. Pues si no está, va a estar, ¿vale? Bueno. Bueno, esto da lugar, esto que os acabo de contar y que yo creo que se ve muy bien con los planes insulares, pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, Cantabria, ya decía que Cantabria, Andalucía, Cataluña, tienen aprobados planes de ordenación litoral. Pues lo que hacen es que cogen toda una franja del litoral y la ordenan, ¿eh? Y ahí, pues eso abarca a veces espacios de distintos términos municipales, y lo que intentan es, pues, tener una visión integrada del territorio, que no se produzcan muchas disfunciones en el territorio, que los desarrollos demográficos, económicos, de transportes, ecológicos, sean de alguna manera equilibradas, ¿eh? Y se hacen no por una razón concreta, es decir, no es el ejercicio de una política sectorial, sino que en sí mismo es una política pública. La política de ordenación del territorio es una política pública que está atribuida en los estatutos de autonomía a cada una de las comunidades autónomas. Bueno, de lo que os he contado hasta aquí, ya os podéis imaginar que esto lleva a algunos conflictos. Claro. Aquí lo que estamos viendo es que mucha gente puede ordenar los usos del suelo. Ya os ha aparecido la idea de que cada municipio, ya veremos después con qué límites y con qué procedimientos, cada municipio aprueba sus planes urbanísticos. Es decir, en ejercicio de competencias urbanísticas, el Ayuntamiento de Madrid aprueba su plan general, que dice cómo es el espacio de la Castellana, cómo se ordena urbanísticamente la Universidad Complutense o la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma de Madrid, lo que veis, bueno, no veis, pero veréis la semana que viene, lo que veis no es casualidad. ¿O es que creéis que el edificio de la Facultad de Derecho está puesto ahí porque sí? No. Para que el edificio de la Facultad de Derecho esté donde está y tenga lo que tiene, es porque previamente hay un Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento y definitivamente, porque es un procedimiento bifásico, por la Comunidad de Madrid, en el que se dice que en ese espacio concreto, en ese espacio, va a haber un campus universitario que va a tener una edificabilidad de 0,7 metros cuadrados construibles por metro cuadrado de suelo, donde va a haber determinadas características constructivas, donde el uso no va a ser residencial, sino que va a ser educativo, de servicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Y en desarrollo de ese plan general se aprobó después un plan especial por el Ayuntamiento de Madrid, en el que detalladamente se decía cuántas alturas podía tener el edificio de la Facultad de Derecho, hasta dónde podía llegar, etc. Todos los detalles de lo que hoy conocemos que es el edificio. Por tanto, eso está planificado. Lo que hoy vemos como una realidad construida está previamente planificada. Es más, en realidad el campus de la Universidad Autónoma inicialmente, por ejemplo, no tenía residencias de estudiantes. ¿Por qué? Porque en la planificación urbanística decía el servicio público, este espacio, el espacio que ocupa Canto Blanco, que es del término municipal de Madrid, que se modificó el término municipal de Madrid para que cupiera la universidad, porque antes no estaba dentro de Madrid. El espacio de Canto Blanco, que es del término municipal de Madrid, se determinan los usos del suelo en el plan general y se dice que este espacio va a servir para el uso de educación universitaria o educación superior. Bueno, ¿qué pasa cuando se decidió, que esto no tiene ni 20 años, crear 2 residencias universitarias en el campus, que como sabéis están arriba, cerca de la estación de tren? Pues lo primero que hubo que decir es, oiga, ¿y se puede hacer una residencia? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el plan de ordenación urbana, que es normativo, que vincula, el plan de ordenación urbana dice que el uso del suelo es educativo. Por tanto, es para edificios donde
haya clases, aulas, laboratorios, pero no para que viva gente. Para que pueda vivir gente, y es evidente que los estudiantes en una residencia viven ahí, para que pueda vivir gente hay que modificar el plan general para poder decir que no solamente el uso de ese suelo va a ser para el servicio público educativo, sino también para residencia comunitaria, es decir, para que viva gente y pernocte gente en días normales. Por tanto, ver que ¿quién determina en el fondo que se haga o no una residencia? Por supuesto, eso, quien quiere hacer una residencia es la Universidad Autónoma, que es quien toma la decisión política. Pero quien decide que el suelo se destine justamente a una residencia es un plan urbanístico que aprueba un ayuntamiento. Bueno, pues ya tenéis ahí, como os decía, que hay mucha gente decidiendo. Es decir, el ayuntamiento decide que ahí va a haber o no va a haber una universidad y que va a haber o no va a haber residencias de estudiantes. Pero luego resulta que el Estado o cada comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias sectoriales, aguas, puertos, carreteras, ferrocarriles, protección del medio ambiente, vías pecuarias, etcétera, etcétera, cada una va a tomar decisiones de uso del suelo que se proyectan como resultado sobre el suelo y que producen resultados de ordenación territorial. Y también tenemos que cada una de las comunidades autónomas va a aprobar planes generales de ordenación del territorio, planes para la ordenación global del territorio, el plan insular de Tenerife, de ordenación territorial de Tenerife, el plan litoral de una zona de Cataluña, un plan litoral en Cantabria, un plan litoral en Andalucía, que también hay planes de ordenación territorial comarcal en las comarcas del interior. Es decir, que también va a haber además planes aprobados por comunidades autónomas para la ordenación equilibrada y general de un espacio comarcal, litoral, lo que sea, concreto. Bueno, vemos como hay mucha gente tomando decisiones sobre usos del suelo. Y claro, esas distintas decisiones pueden entrar en colisión, pueden no coincidir unas con otras. Puede ser que la perspectiva que tiene la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio vaya a intentar que haya un desarrollo más natural, más ecológico en el norte, que es donde están los espacios naturales más protegidos, y que haya, en cambio, un desarrollo más industrial en el sur de la Comunidad de Madrid. Esa puede ser la perspectiva de ordenación territorial de la Comunidad de Madrid, cogiendo el territorio de la Comunidad de Madrid como un todo. Quiere equilibrar los usos y puede optar por que el desarrollo industrial esté más al sur y que, en cambio, en el norte haya más desarrollo, un determinado desarrollo residencial de calidad, ecológico, sostenible, tal. Pero puede ser que la ciudad de Aranjuez o la ciudad de Móstoles diga, no, es que yo no quiero eso. O sea, yo con mi planificación urbanística lo que quiero es un modelo de ciudad también muy ecológico. Es decir, que pueden no coincidir las políticas territoriales, la ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid con la planificación urbanística de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Y también puede pasar esto con el Estado. Es que el Estado puede decidir que quiere ampliar el aeropuerto de Barajas, como de hecho hizo con la T4. El Estado decide ampliar el aeropuerto de Barajas. Y eso es una política territorial, es una política sectorial con efectos de ordenación del territorio. Pero la Comunidad de Madrid puede no estar de acuerdo, o el municipio de Alcobendas puede no estar de acuerdo, o el municipio de Coslada puede no estar de acuerdo. Es decir, puede ser que lo que Madrid quiera para ese suelo no coincida con lo que el ayuntamiento de Coslada, de Alcobendas, de Belmes quiera para ese suelo. ¿Quién tiene al final razón? ¿Quién manda? Bueno, pues esto, los conflictos ahora vamos a ver que se solucionan a través de unos criterios de prevalencia. Si os dais cuenta, esto en realidad no está determinado con carácter general. Esto se ha ido haciendo, esta articulación de los distintos planeamientos, de las distintas ordenaciones de usos del suelo que coinciden sobre un mismo espacio físico, se ha ido haciendo a base de jurisprudencia. En realidad aquí no hay un criterio general y es un juego entre leyes sectoriales, jurisprudencia, que ha ido de alguna manera marcando las pautas de un sistema. Hay algunas sentencias que son señeras y que aparecen también en el libro, que son, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ordenación de espacios del Mar Menor. Claro, ahí la Comunidad Autónoma de Murcia lo que coge es un espacio que abarca varios municipios, San Javier, Cartagena, Palos, etcétera, y lo que dice es voy a intentar hacer una ordenación equilibrada de todo el espacio del Mar Menor para evitar que haya este masivo concentración de usos urbanísticos
turísticos que están al final acabando con el ecosistema del Mar Menor, ¿no? Que sabemos que es un problema actual. Bueno, entonces lo que hace es que una ley de la Asamblea de Murcia, de la Asamblea de la Región de Murcia, aprueba una ley, se aprueba además por ley, los usos del suelo del Mar Menor. Claro, el Estado recurre y dice, que tú no puedes determinar todo lo que se hace en este espacio, porque yo aquí tengo la base de aviones de San Javier y sobre eso yo decido el uso del suelo por razones de protección costera, porque el Estado es competente en materia de costas, es decir, el Estado dice, tú no me vas a decir a mí cuál es el uso del suelo de toda la zona del Mar Menor. Tu competencia de ordenación del territorio tiene un límite, porque tiene que respetar también mi competencia sobre protección del litoral, protección de infraestructuras, carreteras, etcétera, etcétera. O en la sentencia de los Picos de Europa, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 30/2000, en la que se dice, bueno, ahí el Estado, en ejercicio de su competencia básica sobre medio ambiente, dice, voy a ordenar los usos de los Picos de Europa, que sabéis que es una cordillera montañosa que está a caballo entre 3 comunidades autónomas, Principado de Asturias, Castilla y León, y la otra debe ser Cantabria. Bueno, el Estado dice, bueno, yo voy a ordenar desde la perspectiva sectorial ambiental, de protección básica del medio ambiente, que es mi competencia, voy a ordenar los usos del suelo en este espacio. Y claro, Castilla y León, Principado de Asturias y Cantabria dicen, a ver, una cosa es que ordenes con perspectiva ambiental una parte de los Picos de Europa y otra cosa es que se te ha ido la mano, has aprobado un plan de ordenación de los recursos naturales, de los Picos de Europa que determina un área de influencia muy grande y que prácticamente estás ocupando todo el espacio propio de la ordenación territorial de la comunidad autónoma y de la planificación urbanística de cada municipio. Es decir, el Estado, con motivo de proteger los Picos de Europa, había dicho, y todos los municipios circundantes de los Picos de Europa no pueden tener determinados usos constructivos, determinados usos productivos, y de, bueno, a ver, tu competencia básica sobre medio ambiente no puede llevar a ocupar el espacio de la competencia autonómica sobre la ordenación del territorio y de la competencia autonómica sobre carreteras y de la competencia municipal sobre usos urbanísticos del suelo. Por tanto, veis cómo, claro que da lugar el hecho de que cada uno tenga una competencia que le permite determinar el uso del suelo, da lugar a problemas. O lo mismo en la sentencia, hay muchas más, en la sentencia del Tribunal Constitucional 141/91 sobre costas. Claro, el Estado en esa sentencia dice, bueno, yo voy a proteger el litoral, porque es dominio, la ribera del mar es dominio público del Estado y el Estado tiene como tarea, como competencia propia, proteger el litoral. ¿Y lo va a proteger cómo? Pues determinando una serie de usos del suelo. Por ejemplo, determina el Estado que en una franja de suelo, como está ahora mismo en la ley de costas, en una franja de suelo de 100 metros desde el límite exterior, del límite interior de la ribera del mar, en una franja de suelo de 100 metros no puede haber ninguna construcción. Y luego hay una zona de influencia de 500 metros donde hay unos determinados condicionantes de los flujos de aire, etcétera, etcétera. Bueno, de esa manera, la ley, y a veces directamente o a veces remitiéndose a planes de ordenación litoral, la ley directamente, en ejercicio de una competencia estatal, está determinando los usos del suelo. Está determinando que hay franjas de suelo colindantes con la ribera del mar donde no se pueden hacer determinadas cosas. Claro, las comunidades autónomas o los ayuntamientos dicen, bueno, a ver, pero es que me estás ocupando mi espacio de decisión sobre usos del suelo. Estás determinando tú el uso del suelo y no me dejas ejercer mi competencia de ordenación territorial o mi competencia sobre cualquier otra cosa, mi competencia ambiental o mi competencia urbanística. ¿Veis, por tanto, cómo los conflictos son muy numerosos, son continuos y se han ido deslindando a lo largo a través de la jurisprudencia? Más o menos lo que viene a decir estas y otras muchas sentencias es, bueno, vamos a ver, esto es un problema que como tal no tiene solución, es decir, hay muchos títulos competenciales que se proyectan sobre un mismo suelo y lo que hay que hacer es identificar que son verdaderamente concurrentes, es decir, que distintas competencias concurren, se proyectan sobre un mismo espacio y lo primero que tienen que hacer todos es intentar cooperar, es decir,
intentar que cuando van a asignar usos al suelo, intentar entenderse con las otras entidades públicas que también tienen competencias sobre ordenación de usos del suelo. Por tanto, el Estado, cuando ejerce su competencia sobre costas, debe tener en cuenta los criterios, las políticas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, cuando van a planificar urbanísticamente, deben oír, deben tener en cuenta, deben pedir informes, deben atender a los criterios que maneja el Estado o la comunidad autónoma por otras razones de ordenación del territorio, de protección de la defensa, de protección del litoral, de protección ambiental, de redes de comunicaciones, etc. Es decir, lo primero es cooperar, hacer un diseño, un ejercicio de las políticas de planificación de usos del suelo, de manera en que sean en principio compatibles. Y eso se hace a través de la cooperación, es decir, oyéndose unos a otros, participando en un mismo procedimiento de elaboración de los planes en los cuales puedan ser tenidos en cuenta todos los criterios. Eso sería, digamos, la primera receta. Dice el Tribunal Constitucional, hay un principio de lealtad institucional inmanente en todo el sistema constitucional que obliga a tener en cuenta las competencias de los otros a la hora de ordenar los usos del suelo desde una competencia propia. Pero evidentemente con esto no es suficiente, tiene que haber un criterio de prevalencias, es decir, bueno, y si no se llegan a acuerdos, si no se ponen de acuerdo, si no se coopera correctamente, pues tiene que haber alguna prevalencia, es decir, el sistema jurídico tiene que decir qué vale más, qué prevalece sobre qué ordenación de uso de una parcela de suelo prevalece sobre otra. Pensar que es perfectamente imaginable que sobre un mismo espacio de suelo un ayuntamiento haya dicho que es urbanizable y por tanto en algún momento se va a urbanizar y edificar, pero puede ser que la comunidad autónoma haya dicho no, eso es, apruebe un plan de ordenación ambiental, un plan de ordenación de recursos naturales en el que diga eso es una zona de protección del saltamontes hipotrófico. Y que el Estado haya dicho también, en ejercicio de su política de defensa, dice no, eso es un campo de tiro. Claro, cada uno está ejerciendo su competencia. Si no se ponen de acuerdo, que es lo que idealmente impone o ordena el Tribunal Constitucional, pero que no siempre se produce, hay que tener un sistema de prevalencias. Y entonces, ¿dónde están estas prevalencias? Pues no es algo que esté construido de una única vez. No es que haya un catálogo de prevalencias en ningún sitio, sino lo que vemos es que esas prevalencias se han ido produciendo. ¿Cómo se han ido produciendo? Pues mirad, una buena parte de las prevalencias se han ido definiendo cuando el Estado o una comunidad autónoma, en ejercicio de su competencia legislativa, sin que haya sido cuestionado por los demás, ha dicho: las decisiones sobre uso del suelo en ejercicio de esta competencia, la planificación que responde a esta competencia prevalece sobre esta o sobre estas. Es decir, ley a ley, el Estado o las comunidades autónomas, sobre todo y fundamentalmente el Estado, ha ido definiendo prevalencias. Por ejemplo, la ley 3/1995, en su artículo 12, de vías pecuarias. ¿Qué es lo que dice esta ley? Lo que dice es el itinerario que apruebe la administración competente, que es en cada caso, en realidad cada comunidad autónoma, el itinerario que se fije sobre cada vía pecuaria, que es un espacio de dominio público, ese itinerario vincula la planificación urbanística. Es decir, allí donde una comunidad autónoma diga que este es el itinerario de esta cañada, que es una antigua vía pecuaria, que es hoy para esparcimiento, para ejercicio deportivo, etcétera, etcétera, al aire libre, todo el espacio, que son normalmente 20 metros de ancho, en un itinerario que puede recorrer, por ejemplo, como en Madrid, toda la comunidad autónoma de norte a sur, o de este a oeste. Pensad en la cañada también Real Galiana, que tiene todo ese problema de infravivienda y de ocupación ilegal. Todo ese espacio, dice, cuando la Comunidad de Madrid aprueba el itinerario de la vía pecuaria Cañada Real Segoviana o Cañada Real Galiana, lo que está diciendo es que en estos 20 metros no se puede edificar, no se puede construir. Y dice la ley de 1995, que en este caso la ley es del Estado, dice esa fijación del perímetro del itinerario
esa fijación del itinerario de la vía pecuaria, aprobado por cada comunidad autónoma, vincula la planificación urbanística. Por tanto, ningún plan de urbanismo puede permitir la urbanización o la edificación en el espacio que la comunidad autónoma ha dicho que es una vía pecuaria. O lo mismo con la ley de costas, con las servidumbres de costas. Dice la ley de costas, hoy el artículo, la disposición transitoria tercera, 3 y la ley 112, dice el espacio que el Ministerio, en este caso el Ministerio de Fomento, fije para la protección del litoral, vincula la planificación urbanística. Ahí donde haya servidumbres de costas, donde el Estado ha dicho que son metros que no se pueden construir, la planificación urbanística lo tiene que respetar. Y lo mismo los planes de ordenación de los recursos naturales en la ley de la protección de la biosfera, lo mismo el artículo 18 de la ley de puertos, lo mismo, como os he puesto antes el ejemplo, la ley de 1960 de navegación aérea sobre las servidumbres acústicas. Es decir, hay leyes que desde su perspectiva sectorial adoptan la decisión de que la fijación de los usos del suelo con ese criterio sectorial prevalecen sobre otro u otros. Por tanto, hay leyes, sector a sector, que ya toman esa decisión de prevalencia. Claro, el problema es que cuando una ley toma esa decisión de prevalencia, podría ser inconstitucional, que es lo que se cuestiona, por ejemplo, en la ley de puertos y que da lugar a la sentencia 40/1998 del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa ahí? La ley de puertos del Estado, es decir, la ley que regula los puertos de interés general, que son de competencia estatal, dice en su artículo 18 que la ordenación, la fijación, la determinación de los usos del suelo de los puertos de interés general, Barcelona, Valencia, Algeciras, Gijón, Vigo, es decir, la mayoría de los puertos importantes de España, dice la ley de puertos del Estado que la determinación de los usos portuarios, es decir, dónde van edificios de oficinas en el puerto, dónde van las zonas de carga, dónde van los depósitos de combustible, dice dónde están los espacios de aparcamiento, etcétera, etcétera. Dice, la ordenación de los usos del suelo portuario vincula a todas las demás determinaciones de usos. Por tanto, ninguna planificación de ordenación del territorio urbanística o ninguna planificación urbanística por otra razón sectorial, ninguna planificación territorial de una comunidad autónoma de carácter sectorial, por razón de carreteras o lo que sea, ni ninguna planificación urbanística municipal que aprobara, por ejemplo, el municipio de Valencia, de Sevilla, de Algeciras o de Barcelona, pueden prevalecer sobre la ordenación portuaria. Es decir, la ley de puertos del Estado ha dicho que la fijación de los usos de los puertos por parte del Ministerio de Fomento prevalece sobre cualquier otra fijación de usos que pueda adoptar planes de la comunidad autónoma o planes urbanísticos municipales. Claro, la comunidad autónoma, las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas dicen, claro, es que de esta manera tú en realidad estás abusando. Porque si tú dices, si la ley de puertos del Estado dice que la determinación de los usos portuarios en los puertos de interés general que decide el Estado vincula a la comunidad autónoma y a los ayuntamientos, en realidad tú lo que estás diciendo es que tienes carta blanca en ese espacio portuario a decir lo que te dé la gana, sin mirar que también ese espacio, que es un espacio portuario, es parte de mi territorio. Y sin mirar que ese espacio, que sin duda es un espacio portuario, forma parte del término municipal de Sevilla, de Valencia o de Barcelona. Para tener esto, para fijar la idea de que un puerto no es solamente un puerto, sino que es una parte de una ciudad y una parte de un territorio, tened en cuenta, los que tengáis la imagen visual del puerto de Barcelona, que vosotros sabéis que en el puerto de Barcelona bajáis las Ramblas andando y entráis en el puerto de Barcelona sin solución de continuidad, se entra en el puerto y dentro del puerto de Barcelona tenéis el Museo de Historia de Cataluña, el Mall de Fusta, tenéis, por supuesto, el edificio de la antigua aduana, que eso es instalación portuaria, tenéis el World Center, las oficinas del World Center de Barcelona, es decir, dentro del puerto no es muy distinto de la propia ciudad. Dentro del puerto hay oficinas, dentro del puerto está, ¿cómo se llama este área? Que es de restauración, donde están restaurantes, que está el restaurante Monchos, que está el restaurante, que hay cines, es decir, dentro del puerto. Es decir, claro, dentro del puerto es puerto, pero el puerto es ciudad.
y el puerto es territorio. ¿Y entonces qué pasa? Que decidir que en el puerto de Barcelona haya oficinas es una decisión portuaria que vincula al ayuntamiento, a la planificación urbanística del Ayuntamiento de Barcelona. Decir que en el puerto de Barcelona hay o no zona de atraques, eso o zona de tránsito de mercancías, eso no afecta también a la política económica de la Generalitat. Es decir, que las decisiones sobre el puerto no son solo decisiones sobre el puerto, sino que es verdad que aquí es un entramado, es un espacio sobre el cual se proyectan competencias portuarias, competencias municipales, urbanísticas y competencias territoriales o con proyección territorial de la comunidad autónoma. Pues bien, si esto es así, el hecho de que la ley diga toda decisión de determinación de usos del puerto de Barcelona o de Algeciras, es decir, de puerto de interés general, que tome el Estado en ejercicio legítimo de su competencia, vinculan a todos los demás, puede ser un exceso. Y el Tribunal Constitucional dice, en principio, esta ley de puertos, este artículo 18, que fija la prevalencia de los usos portuarios determinada por el Gobierno del Estado frente a los posibles usos que fijen la comunidad autónoma o el ayuntamiento en su planificación urbanística, esta prevalencia no es inconstitucional porque el interés general que está detrás es muy grande y esto hace que esté justificado el que la propia ley opte por esa prevalencia de lo portuario sobre otros criterios de fijación de usos del suelo. Pero, dice, eso siempre y cuando el uso de la competencia portuaria no se produzca con abuso. Es decir, es legítimo que el Estado dé prevalencia a las decisiones portuarias de uso de los puertos de interés general. Pero si el Estado lo que quiere es determinar los usos de los puertos con criterios que ya no son portuarios, sino que son de otro tipo, ya esa prevalencia no juega. Por ejemplo, en el caso que os he puesto de Barcelona, sería: el Estado puede determinar dónde están las zonas de suministro de combustible para barcos, las zonas de las oficinas portuarias, la zona de aduanas, la zona de atraque y desatraque, la zona de lo que queráis. En principio, eso es competencia del Estado. Decir dónde está cada uno de los edificios para esos fines es competencia del Estado y vincula a la planificación urbanística y a cualquier planificación autonómica. Pero si el Estado lo que dice es dentro del puerto, lo que voy a hacer es poner unos cines y unos restaurantes, eso ya no es una fijación portuaria de los usos del suelo. Eso es una fijación urbanística de los usos del suelo. Y ahí ya no hay prevalencia en la decisión estatal sobre la decisión urbanística municipal. ¿Veis, por tanto, cómo la jurisprudencia lo que ha dicho es verdad, que algo tiene que ser prevalente y no es irrazonable, no es inconstitucional el que el artículo 18 de la Ley de Puertos diga que prevalece en los puertos de interés general, prevalece el uso portuario sobre el uso que pueda fijarse en los planes urbanísticos o en planes sectoriales o territoriales autonómicos. Pero esa prevalencia está acotada a lo que sea verdaderamente portuaria. El Estado no dispone de una competencia universal para designar cuáles son los usos del suelo de un puerto. Solo es competente y prevalente en sus decisiones para designar los usos portuarios de un puerto. Bueno, a ver si tenía algo más aquí sobre esto. No, era para parar un poco. Bueno, ahora os cuento más. Por tanto, primer criterio que tenemos de prevalencias: la ordenación territorial sectorial, por ejemplo, la ordenación del territorio que hace sectorialmente el Estado en ejercicio de su competencia sobre puertos de interés general, es decir, ese resultado de ordenación del territorio del que hablaba antes, prevalece, según van disponiendo muchas leyes, materia a materia, prevalece sobre la ordenación territorial general de cada comunidad autónoma y sobre la ordenación urbanística de cada municipio. Por tanto, prevalencia en muchas leyes, no es general, pero ya son muchas leyes las que han incorporado este criterio, y muchas las que os cito aquí y muchas otras, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Por tanto, la ordenación territorial sectorial
con carácter general, porque así lo van diciendo distintas leyes, prevalece sobre la ordenación territorial general de cada comunidad autónoma y sobre la ordenación urbanística municipal. Segundo criterio, la ordenación territorial general, la que aprueba en su caso cada comunidad autónoma, por ejemplo, el plan insular de Tenerife, por ejemplo, el plan litoral de tal zona de Cantabria, etcétera, etcétera, prevalece, la ordenación territorial general, esta o la sectorial, la que determina usos del suelo en razón de una competencia sectorial concreta, costas, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, prevalece siempre sobre la urbanística. Esto, por ejemplo, lo contiene con carácter general la ley madrileña de los que os hablaba antes, la ley madrileña de 9/1995, que expresamente dice que la ordenación de usos del suelo en ejercicio de la competencia autonómica de ordenación del territorio prevalece siempre sobre la planificación urbanística. Y por último, hay una que es un criterio que también está en las leyes, que es especialmente intenso, y es que lo decide la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biosfera, que dice que toda ordenación ambiental, toda planificación ambiental de los usos del suelo, es decir, toda ordenación de los usos del suelo en ejercicio de competencias ambientales, bien del Estado, bien de cada comunidad autónoma, prevalece siempre sobre toda ordenación territorial del suelo, incluso cuando esa ordenación territorial es de una comunidad autónoma. Pongo algún ejemplo más adelante. Esto es la ordenación ambiental, por ejemplo, de usos del Plan Nacional, el Parque Nacional de Guadarrama, es decir, el que tenemos aquí cerquita, el que se ve desde la Autónoma. Veis que aquí está Segovia, y hacia acá está Madrid, y aquí están todos estos pueblos de la sierra. Bueno, esto es un plan de ordenación, este es el perímetro de un plan de ordenación de los recursos naturales que está regulado en, que después, bueno, dio lugar a un plan rector de uso y gestión que está regulado en la Ley 42/2007 del patrimonio natural, la biodiversidad, la flora y la fauna. Y de acuerdo con esta ley, lo que dice la ley es toda la asignación de usos del suelo por razones de protección ambiental y, por tanto, todas las decisiones sobre uso del suelo en el perímetro del Parque Nacional vinculan todas las demás decisiones de uso del suelo de la comunidad autónoma o urbanísticas municipales. Esto significa que las distintas manchas y usos, zona de reserva, zona de uso restringido A, zona de uso restringido B, veis que las distintas colores van teniendo una asignación de usos que luego se explicita en otro párrafo que está en la siguiente diapositiva. Eso marca, eso vincula, es decir, donde el plan actual rector de uso y gestión del Parque Nacional de Guadarrama dice que no se puede construir, ahí ningún plan urbanístico puede permitir ningún tipo de construcción y si alguno lo permitía, ha quedado desplazado por este plan de usos del Parque Nacional de Guadarrama. Por tanto, prevalece siempre la planificación ambiental del suelo sobre cualquier otra planificación. Bien sea esa planificación ambiental del Estado o bien sea de cada comunidad autónoma. En este caso es una planificación ambiental del Estado. Yo decía que, fijaos, estas manchas de color responden a distintos usos y luego en qué consiste esos usos, la propia regulación del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Guadarrama dice a qué se puede hacer. Dice, en la zona de uso restringido, pues las define y dice se puede hacer actividades tipo A, tipo B, pueden transitar bicicletas, no se puede no sé qué, tal, tal, tal. Es decir, son siempre espacios donde los usos son muy limitados. Y fijaos que también el Parque Nacional de Guadarrama, por seguir con el mismo ejemplo, más allá de esta zona verde, que es lo que sería el Parque Nacional, donde tiene unos usos asignados primero por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y actualmente por el Plan Rector de Uso y Gestión, además de esta zona en verde, que es el perímetro del parque, donde los usos prevalentes ambientales son muy limitados y vinculan a todos los demás, hay una zona que llama periférica, que el propio Estado o las comunidades autónomas han regulado su uso. Bueno, ahí es donde entran los mayores conflictos, porque esta zona periférica intenta
limitar los usos para intentar evitar la concentración de usos demográficamente intensos en la zona limítrofe con el parque, es decir, no se trata solo de proteger el parque, sino de que evitar concentraciones económicas o demográficas en la zona exterior del parque para intentar evitar pantallas demográficas en el entorno del parque. Claro, aquí ya están metidos pueblos, Rascafría, el Real Sitio de San Ildefonso, Miraflores de la Sierra. Esto es, os señalo aquí. ¿Por qué os señalo esto? Porque daos cuenta aquí que toda esta zona de ordenación de usos por razón natural para proteger el parque es una ordenación ambiental de los usos del suelo, pero tiene dentro de su espacio un municipio como Miraflores de la Sierra. Y el municipio de Miraflores de la Sierra tiene su propia ordenación urbanística, que es esta. Esto es el Plan General de Ordenación Urbana de Miraflores de la Sierra. Y el plan de Miraflores de la Sierra dice cuál es el casco urbano, cuáles son las zonas de crecimiento urbano. Pues bien, ¿cómo articula una cosa y otra la ley de la biodiversidad? Pues lo que viene a decir es que esta asignación de usos en la zona periférica, por razón ambiental, esta limitación de usos que incluye incluso al municipio aparte o todo el municipio de Miraflores de la Sierra o de Rascafría, la asignación de usos que se produce aquí vincula a la asignación de usos que se produce aquí. La ordenación urbanística de Miraflores está condicionada por la ordenación ambiental del Guadarrama, que es una ordenación ambiental de usos del suelo. Hay una prevalencia de lo ambiental en los usos del suelo sobre lo urbanístico, de manera que el Plan General de Ordenación Urbana de Miraflores no puede contradecirlo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Vale, pues lo último que quedaría es esta última diapositiva, que es cómo articula la ordenación del territorio y el urbanismo, en concreto la Comunidad de Madrid. Bueno, pues como os decía antes, la Ley 995 de la Comunidad de Madrid regula la ordenación del territorio. ¿Y qué es lo que viene a decir? Pues lo viene a decir de una manera muy sencilla, que todos los instrumentos, todos los planes de ordenación territorial de la Comunidad de Madrid prevalecen sobre los planes urbanísticos. Es un criterio absoluto. El plan regional, que no existe, pero está previsto, lo que llama la ley el Plan Regional de Estrategia Territorial, es decir, un supuesto plan que está previsto pero nunca ha existido, un plan que ordenara todo el territorio de la Comunidad de Madrid para que esté equilibrado, prevalecería, si eso se aprobara alguna vez, prevalecería sobre todos los planes urbanísticos. Ahí, exacto. Sobre todo los planes urbanísticos. Lo que llama la misma ley programas de coordinación de la acción territorial, donde existiera, prevalecerían sobre los planes urbanísticos municipales. Los planes de ordenación del medio natural que llama la ley, que hoy está en realidad superado por la regulación de la ley de biodiversidad, también prevalecerían sobre los planes urbanísticos. Incluso lo que llama la ley las actuaciones de interés regional. Que os pongo algún ejemplo en el libro. Por ejemplo, en el municipio de Loeches, en el municipio de Loeches, en la Comunidad de Madrid decidió poner una planta de tratamiento de residuos. Una planta de tratamiento de residuos, que es una cosa muy grande, no sé si conocéis la de Valdemín Gómez, que es enorme y que tiene una capacidad enorme, es una infraestructura regional, es decir, es donde se llevan las basuras de toda la Comunidad de Madrid para ser tratadas y recicladas. Es una decisión sectorial en materia de residuos de la Comunidad de Madrid que se proyecta en sus efectos sobre el territorio, y decide ponerla ahí. Y para decir, en esa decisión lo que hace es que la Comunidad de Madrid aprueba lo que llama una actuación de interés regional, es decir, la decisión de dedicar una parte del suelo de un municipio, en este caso el de Loeches, a una infraestructura supramunicipal, de interés supramunicipal, por tanto, con efectos territoriales. En esa decisión de aprobar la actuación de interés regional
para el tratamiento de residuos, lo que hace es que fija el perímetro de la planta de tratamiento de residuos que está dentro del espacio del municipio de Loeches, y esa decisión vincula, porque lo dice la ley, esa decisión vincula los planes urbanísticos municipales, el plan urbanístico de Loeches. Es decir, allí donde la Comunidad de Madrid ha decidido que se implante su política de residuos, de tratamiento de residuos, ese espacio que va a dedicar, que la Comunidad de Madrid ha dicho que va a ser para una planta de tratamiento de residuos, en el plan urbanístico de Loeches debe tener una asignación de usos correspondiente. Es decir, el plan urbanístico de Loeches tendrá que decir: este espacio se dedica a una infraestructura de residuos, de tratamiento de residuos de la Comunidad de Madrid. Bueno, hasta aquí he llegado. ¿Os habéis enterado de algo? A ver. Sí. Sí. Veis que esto es bastante interesante, ¿no? Esto seguramente no os imaginabais que la realidad es así. ¿Vosotros os imaginabais o habéis pensado alguna vez que cada uno hace una casa donde quiere o que un colegio se hace donde se puede? Esto es mucho más sofisticado. Es decir, vosotros habéis visto hasta ahora la propiedad inmobiliaria desde la perspectiva del Código Civil, de que uno es dueño de su fondo y, como dice el artículo 348 del Código Civil, cada uno puede usar de su fondo como quiera. Pues eso no es verdad. Acabáis de descubrir que todo lo que habéis estudiado hasta ahora es mentira. Que lo que dice el artículo 348 del Código Civil es mentira. Cada uno no usa su finca para lo que quiere. Cada uno usa su finca o la parcela de la que es dueño para lo que le dicen. Y cada uno no, si estás en régimen de propiedad horizontal, tú no usas tu piso para lo que quieras, usas tu piso para lo que te dice el plan. Si tú tienes un piso en la calle Sagasta de Madrid, donde vives, y quieres abrir una academia de idiomas, no puedes, porque el plan ha dicho que ese suelo y el edificio que va sobre ese suelo es para uso residencial. Y si tú, donde tienes un chalet, quieres construir en altura 3 pisos para que vivan tus hijos también, no puedes, porque el Plan General de Madrid o el Plan General de Coslada ha dicho: ahí va uso residencial extensivo, no en altura. Por tanto, no creáis eso que dice el artículo 348 del Código Civil, de que aparentemente cada uno hace sobre su suelo lo que quiere. No, eres el dueño de un suelo donde se hace lo que el plan o la ley dice. Y de eso no te mueves ni un milímetro, porque si te mueves un milímetro es ilegal lo que estás haciendo. Acabáis de descubrir un mundo. Acabáis de descubrir que todo lo que habéis estudiado es, en parte, mentira. Digo solo en parte, ¿por qué? Porque en realidad, claro que eres el dueño. Claro que eres el dueño de una finca y claro que puedes ser el dueño de un edificio. Y por tanto, claro que puedes hacer uso de ese edificio, pero no el uso que quieras. Haces el uso y el valor económico del uso. Claro, y aquí empieza ya a ponerse todo en marcha. ¿De qué soy dueño yo? Si soy dueño de un edificio residencial, el valor de mi piso o de mi edificio es tanto. Si resulta que soy dueño de un uso, si soy dueño de un edificio cuyo uso es almacenamiento, el valor económico de ese edificio es muy inferior. Por tanto, ¿de qué soy dueño? Soy dueño de algo que es físico, pero que vale más o menos en el mercado en función del uso que le ha asignado el plan. Y yo no puedo vender a alguien un edificio diciendo: vas a poder vivir aquí, cuando el plan ha dicho que ahí es para tener un almacén. Claro, y aquí entra, y es muy importante, la protección de los terceros, que los terceros sepan lo que están comprando. Por eso es importante que el registro de la propiedad informe sobre cuál es el uso del suelo, el uso posible del suelo a un edificio. Bueno, espero que veis que tiene su pequeña complejidad. Esto no lo habéis manejado. Esto no es sencillo, y tampoco es muy complicado, y quien sabe de esto sabe mucho. De hecho, esto es una disciplina que es, la gente que sabe bastante de esto, es muy lucrativo. El derecho urbanístico es muy lucrativo. ¿Por qué? Pues ya os podéis imaginar, porque esto lo sabe muy poca gente. Porque saberse esto bien significa, vais a ver el nivel de complejidad que llega a tener sobre aprovechamientos urbanísticos, de qué soy dueño, cuánto, cómo se compensan unos aprovechamientos con otro, y quien sabe esto, pues sabe mucho. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta,
seguimos el miércoles, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, adiós. 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 Hasta luego. Adiós. Adiós.